Les voy a compartir pantalla, porque como de costumbre tenemos monitos, ¿no? Aquí ya se está viendo. Bueno, entonces les comentaba que muchas de las cosas que están que están en los textos de Macrobio, muchas cuestiones que tienen que ver con la imagen del mundo, la cosmología, la constitución del universo, están ya en estos textos, porque justamente lo que hace Macrobio es retomar toda una tradición que al final bebe de estos textos, bebe de algunos otros textos, de manera que el hecho de que tengamos una idea relativamente clara de qué se dicen esos textos, pues nos clarifica, valga la redundancia, todas estas cosas de las que está hablando Macrobio. Y para empezar me gustaría eh, traer a colación el Génesis. No, no es algo que les haya dejado leer, pero seguramente es algo que conocen porque digo, como mexicanos de cultura católica, seamos eh, creyentes o no, tenemos como esto bien presente, ¿no? En el inicio del Génesis se dice, ¿no? En Génesis 1, así luego tal cual, abriendo el Génesis, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? Es bien interesante este pasaje, que es justamente un pasaje que alude a la creación del universo, pero en una tradición judio-cristiana, porque podemos ver varias cosas aquí, ¿no? Que vamos a ver también en el Timeo. Por supuesto, aquí hay un Dios creador que crea de la nada. O sea, Dios crea de la nada los cielos y la tierra, ¿no? Lo primero que hace es crear esto, que ahorita vamos a ver como alguna precisión, y posteriormente va creando las demás cosas. De modo que la creación, al menos en esta tradición, no es una creación que se dé de golpe y que de repente ya todo esté creado así mágicamente, sino es una creación que se va dando gradualmente, ¿no? Si se acuerdan un poco del texto bíblico, pues lo primero que hace Dios es esto, ¿no? Crear el cielo y la tierra. Después lo que hace es crear la luz y separarla de las tinieblas, con lo cual crea el día y la noche, separa el agua de la tierra, con lo cual crea los mares y los continentes, después crea los animales terrestres, los animales que vuelan, los animales acuáticos, y a final de cuentas crea al ser humano. Y todo esto en 6 días, y al séptimo día descansa, ¿no? De manera que ahí tenemos también el 7 como un número importante dentro de la cosmovisión de esta religión, ¿no? Eh, y les decía que hay aquí como dos cosas que resaltar, porque por un lado esta creación eh, del mundo es gradual, se les digo que se va haciendo poco a poco, pero al mismo tiempo es una creación lingüística. Ujú. Por un lado tenemos que esto que les acabo de decir, ¿no? O sea, Dios va creando poco a poco las cosas, lo cual nos recuerda o lo cual se conecta con esta idea que revisamos la clase pasada, en donde teníamos las hipóstasis platónicas, ¿se acuerdan? Teníamos hasta arriba al Dios, a la divinidad, a la unidad, que se desdobla para llegar a la materia. Hay una conexión entre la divinidad y la materia que de hecho no se da de manera directa, sino que se da de manera gradual. El uno, el no, el uno, la divinidad o Dios, se desdobla en el nous, que es como este segundo nivel, donde dijimos que estaban las ideas platónicas, y ese nous se desdobla a su vez en el alma, y esa alma crea la materia. Entonces tenemos aquí como un cierto paralelismo. Y por otro lado, es bien interesante que la creación sea lingüística. Dios crea el universo con un acto lingüístico, ¿no? Si se acuerdan del texto, también dice Dios, ¿no? O sea, dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, ¿no? Y Dios dijo, créense los animales, y se crearon. Hay una correspondencia entre el habla de Dios y la creación de las cosas, ¿no? Con lo cual tenemos un vínculo muy fuerte
entre las cosas y las palabras con las que se designan a estas cosas. De hecho, en la tradición judía, en la cábala judía, hay una equivalencia muy fuerte entre el texto, ¿cómo decirlo? Sí, como la Torá escrita y el mundo. De hecho, se considera que el mundo es algo así como una especie de Torá material, por llamarla de alguna manera, mientras que la Biblia, la Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, es algo así como el mundo, pero puesto en palabras. Y por supuesto, eso supone que hay un lenguaje primigenio que conecta tal cual como estas palabras con las cosas, ¿no? Que es un poco lo que está en esta película, ¿no? En Pi, el orden del caos, donde estos judíos locos, pues lo que tratan de hacer es encontrar un número que es la clave de todo, porque de fondo está esta idea, ¿no? Que los números, o sea, además de que hay una relación lenguaje-cosas, este lenguaje es numérico. Cuando le dice, pues niño, papá en hebreo se dice tal y suma no sé cuántos números, mamá se dice de tal manera y suma otros números. Y si sumas todos los números de estas dos palabras, te da tal número. Y si tú obtienes el número de la palabra hijo, es el mismo número, ¿no? De manera que también en la concepción judía hay un orden matemático del cosmos. O sea, el orden matemático parece que nos persigue por todos lados. Y es bien interesante porque de aquí salen muchas otras tradiciones. Si ustedes han leído, por ejemplo, el Golem de Jorge Luis Borges, se apela justamente a esta tradición, ¿no? Si como dijo el griego en el cratilo, en el nombre de la rosa está la rosa, supone que hay una relación directa entre el lenguaje, entre el nombre de la cosa y la cosa. Hay un capítulo de Los Simpson donde parece que tienen un problema con esto, o parece que más bien lo siguen, porque eh, Lisa dice que no importa que las rosas se llamaran, o sea, no importa el nombre que tengan las rosas, siempre van a oler bonito, ¿no? O sea, la cosa es independiente del nombre, es lo que estaría sosteniendo Lisa, pero Homero y Bart le dicen, claro que no, o sea, si se llamaran apestosas, pues nadie las querría, ¿no? Eh, o hediondas, ¿no? Entonces, es como interesante porque ahí hay una liga entre la palabra con la que designamos a las cosas y las cosas mismas, ¿no? Y de hecho, en este poema de Borges se alude al cratilo, que quizá como todo el mundo sabe aquí, expresa como la inquietud o la duda sobre si el lenguaje es como universal y necesario y está interconectado con las cosas realmente o es más bien una mera convención, ¿no? Cratilo, por supuesto, sostiene que sí hay un, una liga. Y hago mención a todo esto que parece que nos saca un poco del timeo platónico, que es lo que vamos a hablar hoy, porque justamente esta cuestión lingüística que no aparece en Platón o que no aparece todavía en Macrobio, sí va a aparecer en un par de autores medievales que vamos a revisar en algún momento, y que son Isidoro de Sevilla, que es quizá de un siglo después que Macrobio, y que él sí es cristiano, y él escribió un texto que son las etimologías, en donde justamente trata de explicar por qué las cosas se llaman como se llaman, o por qué las cosas son así, aludiendo al nombre que tienen. Lo cual también tiene de fondo la idea de que hay una relación entre eh, el lenguaje y las cosas. A partir, por supuesto, del latín, porque Isidoro escribe en latín. Y hay otro autor que ya es de varios siglos después, que es Ramón Lull, que es del siglo XII, XIII después de Cristo, en donde encontramos una identidad muy fuerte entre el universo y las proposiciones o los enunciados con los que podemos hablar del universo. De manera que si uno puede, y lo vamos a ver en su momento, construir y comprender todas las proposiciones sobre el universo, dada esta equivalencia entre lenguaje y naturaleza, estaría en condiciones de comprender la totalidad de la naturaleza, lo cual ya es una cosa bien locochona, ¿no? Pero bueno, regresando al texto bíblico, eh,
es algo que he mencionado ya en clase, ¿no? A diferencia del Timeo eh, y del Demiurgo, que lo que hace más bien es ordenar, el Dios cristiano crea de la nada, ¿no? Dios creó de la nada el cielo y la tierra. Antes no había nada, ¿no? Entonces tenemos aquí, como se va a hacer después en algunas otras tradiciones, la identificación entre ese nivel que tenemos hasta arriba, que es la unidad o la divinidad, con este Dios, ¿no? Mientras que lo que había adelantado un poco con el timeo platónico es que quien crea el mundo es el demiurgo, que no se puede identificar con el Dios judio-cristiano o con el Dios en general, porque el demiurgo está a un nivel más abajo. Lo que hace el demiurgo no es crear la materia de la nada, sino ordenarla. Ujú. O sea, que ordena una materia preexistente, o sea, la materia como que ya está ahí. En una analogía que hacía en algún otro semestre, decía que el demiurgo era algo así como los albañiles que construyen una casa, ¿no? Los albañiles no, eh, o sea, no crean, no sacan de la nada los tabiques, el cemento, la arena, sino que ahí están, ¿no? O sea, se los llevan en algún momento y lo que hacen los albañiles es ordenarlo, que sería más o menos el papel del demiurgo, ¿no? Lo interesante que encontramos en el texto bíblico es que dice eh, en Génesis 1 que al principio Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, o estaba informe, o existía el caos y estaba vacía. De manera que sí hay como una cierta equivalencia, porque lo primero que hace Dios sería crear esta materia prima, crear como los tabiques y la arena y el cemento, y lo siguiente que haría es ordenarlo, ¿no? Porque una cosa es crear la materia prima y otra cosa es ordenarla y darle forma, que esa es justamente la palabra. Ese sería el papel que tendría el timeo, perdón, el demiurgo en el timeo, de ordenador de este caos primigenio e informe, y lo que hace en esta creación sería meterle orden, formarla. En algunas otras tradiciones, habíamos dicho que en esta escala donde tenemos hasta arriba la unidad y abajo el nous, en el nivel del nous teníamos al demiurgo y ahí también teníamos a las ideas platónicas, que en alguna otra traducción o en alguna otra corriente se llaman formas. Lo que hace el demiurgo con esta materia informe, sin formas, con esta materia prima, es darle forma, meterle la forma, ¿no? Como meterle la idea ahí para que deje de ser caos desordenado y pueda ser como un caos, perdón, como una materia ya ordenada. Ujú. Entonces, eso es un poco lo que encontramos en el Timeo y por eso quería como traer a colación este pasaje bíblico. Hay otra cosa que también vamos a ver después y que tiene eh, como algo también aquí presente en el Génesis, porque si recuerdan también el relato del Génesis, lo que pasa es que pues Adán y Eva viven bien felices en el Edén, eh, pues no tienen que trabajar, si tienen hambre solamente comen, no se mueren, bueno, no sé cuánto tiempo hayan estado ahí, pero pues no conocen la muerte, ni la enfermedad, ni la vejez. Pero una vez que la serpiente los tienta y comen del árbol de la vida, pues Dios se enoja y los expulsa, ¿no? Y a partir de que los expulsa pasa algo bien interesante, porque todos estos lujos o privilegios que tenían en el Edén, en el paraíso, los pierden. Y adquieren una serie de penas, por así decirlo, que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? A Eva le dice, y ahora tú vas a parir con dolor y vas a sufrir mucho en eso. Y Adán le dice, tú vas a tener que obtener tu comida con el sudor de tu frente, ¿no? Y aparte se van a hacer viejos y se van a morir, porque polvo son y en polvo se van a convertir. Entonces, este relato mítico judeocristiano tiene como cierto paralelismo con estas cuestiones que estamos viendo, porque hemos adelantado y hemos visto que ya desde Cicerón tenemos la idea de que los seres humanos tenemos un alma y que esa alma viene de algún lugar superior. Haciendo una analogía con el Génesis y con el paraíso, justamente este paraíso sería ese lugar superior y Adán y Eva simbolizarían
esa cosa que es el alma. De manera que ahí arriba el alma no tiene ningún sufrimiento corporal porque no está apegada al cuerpo, pero una vez que es expulsada o que cae, adquiere ciertas cualidades, pero también adquiere un cuerpo. De modo que con ello adquiere sufrimientos materiales, generación y corrupción, diría Aristóteles, y también conoce la muerte. Que son todas cuestiones propias del cuerpo, ¿no? Porque lo que dirían todos estos autores neoplatónicos, incluso los cristianos, es que el alma no sufre estas cosas. Lo que se envejece y a lo que le salen arrugas es al cuerpo, ¿no? Lo que se pudre cuando uno se muere es el cuerpo, no el alma. Y tenemos la idea aquí de que el alma parece que viene de un lugar y trata de regresar a otro lugar, que es algo que encontramos ya en Cicerón y que está en Macrobio y que está en Platón y que de igual manera está aquí como en la tradición judío-cristiana. Vamos a ver en algunos otros textos que también tenemos esta idea de que el alma o es expulsada del cielo, se cae del cielo por su curiosidad, se cae del cielo por su soberbia, etcétera, y adquiere todas estas cualidades corpóreas de las que tiene que liberarse en algún momento para regresar al lugar de donde viene. Entonces, dicho todo esto como para contextualizar, pues ya tenemos el timeo platónico que pues ahorita se nos va a hacer relativamente sencillo de, bueno, eso yo espero, como de cachar, porque muchas de las cosas que están aquí enumeradas ya las hemos visto, ¿no? Este es un pequeño resumen de lo que hay en el timeo platónico. Y el Timeo, como les había comentado, era uno de estos textos o de los pocos textos que la Edad Media sí conoce. Ujú. De manera que todo lo que se dice en él no solamente se conocía en la Edad Media, sino que se consideraba incluso como la doctrina platónica, ¿no? Así como tal cual, como si fuera palabra sagrada y era lo que dijo el divino Platón, porque no se conocían los otros textos, ¿no? Y no se iban a conocer sino hasta el siglo XVI. De manera que cuando uno estudiaba a Platón en la Edad Media, seguramente estudiaba estas cosas que se decían en el Timeo, a diferencia de nosotros que quizá estudiamos algunos otros textos, ¿no? Y es bien interesante porque si revisaron el texto o si han podido revisar el texto, a diferencia de los demás diálogos, que son eso, un diálogo, aun cuando Sócrates apiraña la palabra y los demás nada más contestan sí, ciertamente, sin duda, etcétera, hay como un diálogo y hay un intercambio y ahí está Sócrates como dando, ¿no? Así como picando para sacar las cosas. Pero en el Timeo no pasa esto, porque en el Timeo está justamente este personaje que es el Timeo, es Timeo, de quien se dice que ha obtenido un conocimiento supremo del universo, y lo que le hacen es que le piden que les explique cómo es el universo. De manera que el Timeo básicamente es un monólogo. Y ahí está como esta doctrina de Platón. Y lo que encontramos es básicamente esto, ¿no? Hay un cosmos ordenado, que evidentemente ese orden le viene dado por el demiurgo, está animado, es unitario, está conformado por los cuatro elementos, la amistad es lo que lo mantiene cohesionado, a nivel físico es esférico, se mueve circularmente, es temporal, o sea, el tiempo se expresa en su movimiento, tiene 7 planetas y también tiene un orden matemático. A ver, aquí tengo algo así como así habló Zaratustra. No sé exactamente a qué te refieres, Eduardo. Si lo pones por ahí, ahorita te contesto. Ujú. Entonces, pues tenemos estos elementos que les digo que ya hemos hablado más o menos de ellos, ¿no? Entonces, yo espero no tardarme como demasiado explicándolos. Voy a tratar de no repetir cosas que ya hemos visto en Macrobio, porque pues Macrobio las toma de aquí. Pero lo que sí tenemos aquí al principio es que el mundo, el mundo entendido como universo, al igual que en el relato judeocristiano, fue creado en algún momento. No es eterno. Tuvo un momento en el que empezó y de ahí para adelante, ¿no? En ese sentido, pues tienen como paralelismos. Y
esa creación o esa ordenación pues está a cargo del demiurgo. Una cosa que es bien importante y que tenemos aquí y que es muy platónico es que Timeo dice que hay dos cosas. Hay una cosa que está allá arriba, que es lo que siempre es y nunca deviene, que podríamos identificar con ese nivel divino, con ese nivel unitario. Y hay otra cosa que está abajo, que es lo que siempre deviene y nunca es. Ujú. Son como dos cosas distintas, ¿no? Es así como en Parménides, donde tenemos esta cosa que es lo que siempre permanece y esta otra cosa que siempre está como en movimiento. Y es bien interesante porque lo que el demiurgo hace es ordenar esta materia informe, pero toma en cuenta un modelo, y ese modelo es esta cosa que nunca deviene, ¿no? Es algo así como, regresando a la analogía de los albañiles construyen una casa, los albañiles trabajan el material, eh, los tabiques, el cemento, la arena, la grava, lo que sea, pero siguen un modelo o deberían seguir un modelo, ¿no? Que son, por así decirlo, los planos de la casa, ¿no? Que los planos de la casa pues los hace el arquitecto, que también estaría más o menos como al nivel del demiurgo, ¿no? Entonces lo que hacen es seguir un plano, seguir un modelo y a partir de este modelo darle forma a estos materiales que por sí mismos pues no tienen la forma final de la casa, ¿no? eh, lo que hace el demiurgo es que tiene un modelo a la vista, que es esta cosa superior, y a partir de esta cosa superior ordena la materia inferior. De manera que lo que dice Platón es que este mundo, este cosmos ordenado, es una imagen móvil de aquello que nunca deviene, porque aquello que nunca deviene es inmóvil, ¿no? Está más allá de todo. Es bien interesante porque les había comentado que en esta escala donde tenemos a Dios, a la unidad, a la divinidad y luego para abajo todo, hay una frontera bien clara que no se puede superar, ¿no? Y aquí la vemos de nuevo. Hay una frontera bien clara entre aquello que nunca deviene y siempre es y lo que siempre deviene y nunca es. Regresando un poco al relato bíblico, cuando Dios expulsa a Adán y a Eva del paraíso, lo que hace es poner un querubín en las puertas del Edén que ya no les permite regresar. Entonces ahí tenemos también como esta división tajante y bien fuerte, ¿no? O sea, de aquí para acá es la divinidad, de allá, de aquí para allá es la materia, ¿no? Entonces tenemos como esto. Eh, lo que hace el demiurgo de nuevo es ordenar todo esto. Por supuesto, este orden se expresa en un orden matemático. Si pudieron leer el texto, justamente en este pasaje que les dije que podían revisar, se expresa este desdoblamiento numérico que veíamos con Macrobio. Porque se acuerdan que con Macrobio tenemos una especie de pirámide donde hasta arriba teníamos el 1, del cual se dice que no es un número, no es par ni impar, sino que es par e impar al mismo tiempo. No es ni masculino ni femenino, sino es los dos al mismo tiempo porque justamente está más allá. Y luego teníamos otros 6 números, ¿no? Teníamos el 2 y el 3, que son los dos primeros números que se derivan del 1, y a partir de ahí estos se desdoblaban en sus cuadrados, que eran 4 y 9, y en sus cubos, que eran 8 y 27, que es justamente lo que dice Platón en el Timeo, ¿no? Dice, el demiurgo tomó de la unidad una parte y a partir de ahí lo que hizo es partirla en dos y luego sacó una tercera parte que era una parte y media que dos, pero tres veces que uno, y luego lo partió y fueron cuatro veces que uno, y lo volvió a partir y fueron nueve veces que uno, y así va como estirando la serie. Por supuesto, esa serie es más complicada y más compleja, pero ahí vemos ya como este desdoblamiento matemático del que ya habíamos hablado la clase pasada. Ujú. Otra cosa que también tiene que ver con los números, con este orden matemático, es que si bien el universo es uno, el cuerpo del cosmos es lo que dice Platón, así lo llama. Y por cuerpo del cosmos se está entendiendo todo lo que hay en esta esfera celeste, ¿no? O sea, desde la estrella de las esferas fijas, la esfera de las estrellas fijas hasta la Tierra. Toda la esfera es esto que llama el cuerpo del cosmos. Y el cuerpo del cosmos es uno, el universo es uno, el mundo,
como quiera llamársele, es uno, es unitario, no hay otro, no es posible que haya otro. Pero eso no quiere decir que dentro de su constitución interna no haya partes. Sí hay partes, porque de hecho lo que dice Platón es que el cuerpo del cosmos está generado, está compuesto por los cuatro elementos. Ujú. Y aquí tiene como algunas cuestiones que también he adelantado antes, porque dice, el cuerpo del cosmos es generado en tanto tal es material y corpóreo, y si es material y corpóreo es evidente que está hecho de fuego y de tierra, porque lo que es generado y corpóreo se puede ver y se puede tocar. Y si algo se puede ver, es porque tiene algo de fuego dentro de él. Si no, no lo podría ver, no estaría iluminado. Y si algo se puede tocar, es porque tiene tierra, porque tiene este elemento muy tangible. Y si tienen fuego y tierra, como lo vimos la clase pasada con Macrobio, debe haber dos elementos intermedios que nos ayuden a cohesionarlo. O sea, en Macrobio teníamos que el 4 era un número perfecto porque era el primero en tener dos elementos medios, ¿no? El 3 era el primer número que tenía un elemento medio, pero el 4 tenía como estos dos, ¿no? Que uno se unía con arriba, otro con abajo y luego se unían todos. Y de ahí también salía el 7. Cuando Macrobio dice esto, está pensando justamente en lo que dice Timeo. Hay fuego, que es un extremo, hay tierra, que es otro extremo, y hay dos elementos medios que permiten la perfecta cohesión y la perfecta comunicación entre ambos polos. De ahí que esta unión sea perfecta, esta unión esté relacionada con la materia y esta unión esté dada en la totalidad del cuerpo del cosmos. Y esta unión es tan perfecta que surge una especie de, por llamarlo así, pegamento cósmico que hace que el cuerpo del cosmos se mantenga unido y cohesionado, y Timeo dice que eso es la amistad, que es algo que seguramente toma de algunos presocráticos, ¿no? Este pegamento cósmico es justamente esto que resulta como de que estos cuatro elementos estén en perfecta proporción y eso evita que el cuerpo del cosmos se deshaga. De manera que este cuerpo del cosmos es perfecto y es eterno además, ¿no? O sea, no se puede deshacer. Tuvo un principio, sí, pero no tendrá un final, no al menos en la concepción platónica. Por supuesto, los elementos que están en el medio, pues son el agua y el aire, ¿no? Eh, y todo el cuerpo del cosmos está generado o está compuesto de esto. En cuanto a su forma, lo que dice Platón es que el cuerpo del cosmos es esférico, como también ya hemos adelantado un poco, y es esférico porque es la figura más perfecta. Ujú. A un nivel de superficie, y esto lo va a decir también Aristóteles, la figura más perfecta es el círculo, porque se forma de una sola línea. Todos los puntos de la circunferencia distan lo mismo del centro, y a nivel tridimensional o a nivel de los sólidos, el círculo se convierte en una esfera. Ujú. Entonces, así como lo es el círculo entre las superficies, la más perfecta de las superficies, lo es la esfera a nivel de los sólidos. Entonces, el cuerpo del cosmos es esférico. No puede ser de otra manera, porque dada esta perfección y orden que le mete el demiurgo, no podría tener otra forma. No podría ser un cubo, no podría ser un triángulo, no sé, etcétera. Entonces, es bien interesante porque, o sea, esta concepción es algo que va a pasar después a la Edad Media. Y les decía que parece que en la Edad Media, en esta época de tinieblas, pues la gente es tarada y cree que el mundo es plano, ¿no? Y es como un disco. Pues cuando desde aquí vemos que la idea de que es esférico, pues está muy fuerte, ¿no? Y no está tan alejado de la realidad. Al menos el mundo entendido como la Tierra. Y además de que es esférico, por supuesto tiene 7 planetas de los cuales ya hemos hablado, que se mueven en torno a un centro que evidentemente es la Tierra y tienen un movimiento circular. Ujú. O sea, es como varias cosas de las que hemos hablado. Hay una cosa bien interesante y que esto parece como de física locochona, porque dice
Platón que el tiempo surgió junto con el cuerpo del cosmos. Antes no había tiempo. Y el tiempo se manifiesta en el movimiento de los planetas. De hecho, si lo pensamos un poco, el tiempo se manifiesta en el movimiento. Eh, por traer un ejemplo mundano, o sea, piensen en una fotografía, incluso, ¿no? Se dice, lo que hace una fotografía es congelar un momento, ¿no? Plasmar ahí un momento y dejarlo detenido. Y eso sería como la materia sin tiempo, por así llamarlo, ¿no? Está ahí, pero no pasa el tiempo, ¿no? Se detiene literalmente el tiempo. Pero si nosotros tomamos un conjunto de fotografías y las ponemos en sucesión, que es lo que pasa con el cine, pues lo que pasa es que hay movimiento, ¿no? Y gracias a ese movimiento podemos reproducir como el tiempo, ¿no? Ya no es solamente un tren en una vía, sino podemos ver cómo el tren avanza por la vía. Y ahí está marcado el tiempo, que igualmente en el cosmos está marcado por el movimiento de los planetas. Y visto desde la Tierra, el tiempo está marcado por el movimiento de los planetas porque un día depende del movimiento del Sol, ¿no? Si el Sol no se moviera, pues siempre sería de día, ¿no? O siempre sería de noche, dependiendo de dónde nos toca. La luna lo que hace es marcar este tiempo, pero a nivel mensual más o menos, y el año de nuevo lo que hace es marcar este tiempo, pero a nivel anual, el movimiento del sol. Incluso dice Platón, dice Cicerón también, los astros en su conjunto y su movimiento y el regreso de todos ellos al mismo punto en el que empezaron a moverse, marcan lo que se conoce como el gran año, ¿no? De manera que el tiempo está pegado con los astros. Platón dice algo también como del destino, etcétera, pero es una cosa que está ahí. Eso en cuanto a su constitución física, ya tenemos que es como circular, esférico, material, pero no solamente es material, porque dice Platón que el Timeo lo que hizo, eh, perdón, el Demiurgo lo que hizo fue meterle un alma, ¿no? Y lo hizo metiéndosela desde el centro y la esparció como por la totalidad del cuerpo del cosmos. Que es algo así como cuando hacen una crepa, donde tenemos el comal o lo que sea que es circular, y el alma sería como la masa esta con la que hacen la crepa, ¿no? Entonces echan la crepa en el comal y la esparcen como por todo. Así el demiurgo le metería el alma a la materia, ¿no? De manera que todo este universo está animado. No hay parte del cuerpo del cosmos que no tenga alma. Y si bien, al menos la descripción de esto nos presenta primero la materia y luego el alma, no quiere decir eso que la materia tenga prevalencia sobre el alma. El alma tiene prevalencia sobre la materia porque de hecho el alma es anterior a la materia y lo gobierna, ¿no? De manera que aquí tenemos de nuevo que el alma es más importante, o sea, la materia es importante en tanto que somos seres humanos y vivimos en un mundo material, pero hay algo más importante que es el alma. Y por supuesto, si todo está animado, también los seres humanos estamos animados. Los seres humanos tenemos un alma que de nuevo evidentemente viene de algún lugar superior y va a tratar de regresar a ese lugar superior. Y aquí Platón marca una distinción entre dos almas y es algo que sí se va a notar en Aristóteles, porque en Aristóteles el universo no está animado. Los seres vivos sí tienen un alma, pero es un alma como diferente. Platón hace una distinción entre dos tipos de alma. Un alma inmortal, que es justamente esa alma que tiene que regresar allá arriba, y un alma mortal, por así decirlo, que más bien es como principio de movimiento y vida. Un alma que anima, que hace que yo me mueva y que comparto con los animales y las plantas, ¿no? Y aquí está como esta distinción. Que en Aristóteles se queda más bien como con la primera distinción. Con esta alma inferior la llamaría Platón, porque para Aristóteles el alma sí es una especie de vida y movimiento, pero no viene de ningún otro lugar. O sea, es como propia de aquí, y cuando uno se muere, pues ya, se muere. Entonces, tenemos como esta idea de que el alma va a regresar a donde viene. Evidentemente,
tenemos la idea de que esto es así si el ser humano fue virtuoso en vida. Que en Cicerón, en el sueño de Escipión, lo que pasa es que ese ser virtuoso es servir al Estado, ¿no? Y aquí ya tenemos como ciertas distinciones entre cuál es el modo adecuado de ser virtuoso o de cumplir con la labor propia del ser humano, porque en Platón podríamos encontrar que esta labor propia es una labor más bien contemplativa, ¿no? Propia del filósofo, mientras que en Cicerón se tiene que servir al Estado. La idea al final es que si uno es bueno, si uno sirvió a la patria, si uno fue virtuoso, puede regresar y a donde pertenece. Pero si no, en Platón lo que pasa es que uno reencarna y reencarna en un animal inferior, ¿no? Y eso permite además explicar un poco a Platón por qué los animales inferiores están animados, ¿no? O sea, por qué los perros tienen un alma inferior, claro, porque pues no pudieron subir, porque las plantas tienen un alma, etcétera. Pero al final de cuentas todo está como animal. Y dijimos que hay una escala de estos elementos de los cuales está conformado todo lo que hay en el cuerpo del cosmos, con excepción del alma, y que son los elementos que van de la tierra al fuego, ¿no? Tierra, aire, fuego perdón, tierra, agua, aire y fuego. Otra cosa que dice es que estos cuatro elementos no solamente están en la totalidad del cosmos y hay una jerarquía, sino que incluso hay animales que corresponden con estos elementos. Dice que hay unos animales, entre comillas, bueno, animales como seres animados, por así decirlo, como seres vivos, ¿no? No animales inferiores. Hay unos animales que son de fuego, hay unos animales que son de aire, que son los que vuelan, hay unos animales que son de agua, que son los peces, y hay unos animales que son de tierra, ¿no? Que son los que caminan por la tierra. Por supuesto, los animales que son de fuego son los astros, que son animales superiores, ¿no? Animales que son casi dioses y que están allá arriba como en el cielo girando alrededor de la tierra, porque por una especie de observación empírica que yo puedo hacer, veo que brillan y que tienen fuego, ¿no? De ahí que se les asocie con el fuego y de ahí para abajo. Pero no solamente estos elementos están presentes en esta jerarquía. eh, ¿Se acuerdan que les había dicho que en este diagrama teníamos como ejemplificados estos cuatro elementos, ¿no? Teníamos la Tierra representada por los continentes, la Tierra está rodeada de agua, luego la Tierra está rodeada de nubecitas, que es el aire, y al final tenemos este fuego, ¿no? No solamente tenemos esta jerarquía de los elementos, no solamente tenemos los elementos presentes en los animales, en qué animal corresponde a cada elemento, sino que los elementos se encuentran en la constitución de todas las cosas. No importa que mi pato sea acuático porque nada, o que yo tenga unos peces y sean acuáticos, tienen todos los cuatro elementos. Lo cual nos conecta un poco con esta otra cosa que son los sólidos platónicos. Ujú. Eh, y que están estrechamente relacionados con los elementos. Podemos decir así en resumen que los elementos a nivel atómico, en su etimología, que atómico literalmente quiere decir lo que no se puede dividir, esta, este fragmento que no se puede dividir es geométrico y tiene una forma geométrica dependiendo del tipo de elemento que sea, que es un poco más o menos lo que nosotros tenemos, pero como con ciento y tantos elementos, ¿no? O sea, tenemos como un átomo de algo y otro de otra cosa, y Platón diría que más bien estas cositas tienen como una forma. Y tienen forma de sólidos platónicos, que no son otra cosa sino poliedros regulares. Para explicar rápidamente qué cosa es un poliedro regular y un sólido platónico, primero tendremos que ver qué cosa es un polígono regular, que pues yo espero que todo el mundo recuerde sus clases de la primaria. Y un polígono regular es una figura que tiene sus tres lados, sus lados iguales, independientemente de los que sean, 3, 4, 5, 6, 7 infinitos,
y sus ángulos internos también son iguales. O sea, porque podemos tener un triángulo equilátero en donde se da esta regla, pero podemos tener un triángulo isósceles donde no se da, ¿no? O un triángulo escaleno donde tampoco se da. Para que sea regular, como su nombre lo dice, no tiene que ser regular, todo tiene que ser igual, todo tiene que ajustarse a la misma regla. Y lo importante de estos polígonos, para que sean considerados regulares, es que puedan inscribirse en un círculo, de manera que todos sus vértices, todos sus picos, toquen la circunferencia. A partir de estos polígonos se crean los poliedros regulares, sobre todo a partir del triángulo, el cuadrado y el pentágono, ¿no? Que aquí de nuevo ya tenemos como estas cuestiones numéricas, 3, 4 y 5. No sé si por casualidad o porque está todo muy bien pensado, pero ahí está como esta cosa, ¿no? Lo que pasa con los poliedros regulares, a diferencia de los polígonos que podríamos crear muchos, miles de polígonos regulares, los poliedros regulares solamente son 5. Y lo que tiene que pasar con los eh, poliedros regulares, con los sólidos platónicos, es que así como los eh, polígonos regulares podían inscribirse en un círculo y tocar con sus picos toda la circunferencia, un poliedro regular también debe poderse inscribir, pero ahora en una esfera, porque ya estamos a nivel de los sólidos, de manera que todos sus vértices, todos sus picos de nuevo, toquen el extremo de la esfera. Y para que eso suceda, solamente pueden crearse 5 polígonos, perdón, 5 poliedros regulares, que son el tetraedro, que está aquí, ¿no? Que es este como pirámide, el hexaedro, que en Los Simpson le llaman el brincaedro, porque lo descubrió el profesor Brinco. Tiene 6 caras. El octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Entonces, todas las cosas estarían hechas de los 4 elementos y cada uno de los elementos se identifica con una de estas figuras. No están en orden aquí ninguno, pero la tierra, que es el elemento más pesado, se identificaría con el cubo, con el hexaedro. El agua se identificaría con el icosaedro. El aire se identificaría con esta cosa que se llama, con el octaedro, y el fuego con el tetraedro. Tenemos el dodecaedro, que es como cosita aparte, porque, bueno, en esta gráfica está identificado con el éter, porque seguramente lo saqué de alguna página de señoras místicas, eh, pero más bien lo que hace Platón es identificar el dodecaedro no con el éter, porque Platón no habla del éter. Bueno, sí habla del éter, pero el éter es algo así como fuego. Fuego muy, muy, muy puro, pero sigue siendo fuego. Y el dodecaedro más bien lo reserva para la totalidad del cosmos. El dodecaedro simboliza la totalidad del cosmos y cada uno de los elementos está representado por estas figuras geométricas, estos sólidos platónicos. Si se acuerdan, en Macrobio teníamos que el número 5 englobaba la totalidad de las cosas que existen. Y aquí está pensando también un poco en esto, ¿no? No solamente los 4 elementos, sino la totalidad de todo. Tenemos 4 elementos más este uno, es la totalidad de todo. El quinto elemento, por llamarlo así entre comillas, que es el dodecaedro y que domina todo, pues contiene dentro de sí todo, ¿no? Y ahí está. El 5 es el número que contiene todo. Y cuando decimos que todas las cosas están generadas por estos 4 elementos, pues lo que Platón está pensando, de nuevo tampoco quizá originalmente, sino rescatando como estas tesis atomistas de otros autores, es que pues todas las cosas están conformadas por átomos que si las viéramos por microscopio tendrían esta figura y que están pegadas de alguna manera. Sumado esto a la idea de que están pegadas por proporciones y todo, pues nos daría como esta cuestión de la cohesión de todas las cosas. Y solamente como para tenerlo presente, tiene como cierto sentido esta asociación, porque de repente puede parecer como extraña, ¿no? Nos puede parecer muy rara, pero si nosotros vemos
la tierra y el fuego, que son estos elementos que han salido recurrentemente en las cosas, ¿no? La tierra es el elemento más pesado, más material, más denso, por así decirlo, mientras que el fuego es el elemento más volátil, más etéreo, comillas, más superior. Y si nosotros lo vemos a nivel incluso visual, si nosotros tuviéramos estos elementos reales acá, veríamos que el cubo que está relacionado con la Tierra es el elemento más estable, ¿no? Es el elemento que yo podría poner sobre la mesa y se quedaría ahí permanentemente, ¿no? O sea, no se caería como si yo trato de parar este tetraedro en uno de sus vértices. Ujú. Tiene sentido que se asocie el cubo con la Tierra, dada esta idea de solidez y de, ¿cómo decirlo? Como de permanencia ahí, mientras que si se dan cuenta, el tetraedro, que corresponde al fuego y que sería como esta cosa más volátil, es la figura que es como más filosa, la que tiene como más picos, que de hecho Platón lo que dice es que gracias a esta picosidad, pues se puede meter fácilmente entre las cosas, ¿no? Por eso el fuego consume la madera y consume el papel y quema todo porque los átomos de fuego se meten así cortando la materia y la incendian, ¿no? Entonces, como curioso. Entonces, por supuesto, ya tenemos esto, ¿no? Los cuatro elementos están presentes en esta jerarquía del cosmos, en estos animales y en la constitución interna de la materia. Y todo esto supone, por supuesto, un universo geocéntrico, como es del que hemos estado hablando hasta el momento, ¿no? Y es bien interesante porque esta explicación de los sólidos platónicos, si bien se basa, por así decirlo, en algunas especulaciones que se pueden tener en torno a la naturaleza matemática del cosmos y a la naturaleza geométrica del cosmos, incluso estas cosas místicas que parece que, o esotéricas que parece que sostiene Macrobio, es una cosa que va a sobrevivir incluso cuando ya no tengamos un universo geocéntrico. Hay un autor que seguramente también todos han oído mencionar, que es Johannes Kepler, que Kepler ya está como trabajando, por así decirlo, en un universo heliocéntrico, en donde la Tierra ya no es el centro del universo, sino lo es el Sol. Y Kepler es muy famoso porque me parece que es la segunda ley de Kepler, que es la que todos aprendemos en la secundaria, ¿no? Donde dice que la órbita de la Tierra en torno al Sol no es un círculo, sino que es una elipse y el Sol es uno de sus focos, ¿no? Por supuesto, aquí se rompe ya con esta idea de que los planetas se mueven en círculo, de que hay un solo centro, pero antes de que Kepler postulara esta ley, postuló otra manera de ordenar el cosmos, en la que justamente lo que hacía era servirse de los sólidos platónicos, ¿no? Agarró como estas figuras, hizo un modelo de cómo cada una de ellas contenía como un planeta, y según él, eso daba como la distancia que tenían los planetas entre sí y el movimiento que tenían los planetas alrededor ahora del Sol. Y casi funcionaba porque había cosas que no cuadraban y por eso tuvo que abandonarla. Pero es bien interesante de nuevo que aun cuando cambia esta imagen del mundo geocéntrica y aun cuando tenemos algo nuevo, este orden matemático parece que está ahí, ¿no? Y parece que tenemos como esta necesidad de mantenerlo. ¿No? Pero bueno, al final ya no lo sostuvo y tuvo que pasar como a otras cosas. Bueno, hasta acá me gustaría dejarlo con Platón porque también me gustaría hablar rápidamente de Aristóteles, pero no sé si hasta acá tengan como alguna pregunta, alguna cosa que quede volando. A mí, profesor, a mí Sí, todavía Eduardo. no me quedó bien como lo del ITER. Ese es como que no me El quedó et, bien todavía. sí, Sí. claro, o sea, justamente ahorita se va a quedar un poco más claro con Aristóteles. Eh, bueno, porque éter es una palabra que significa como varias cosas a lo largo de la historia. Y si nos quedamos solamente con Platón, bueno, lo que pasa es que como vimos a Macrobio, Macrobio ya está bebiendo también un poco de Aristóteles, pero si nos quedamos solamente con Platón, el universo está hecho de cuatro elementos. Ujú. Y
El elemento superior, que es el fuego, tiene, por así decirlo, una parte superior también, que es lo que Platón llamaría el éter, ¿no? El éter para Platón es fuego muy puro. Ujú. Al menos para Platón, ahorita como vamos a ver para Aristóteles es algo completamente diferente. Y en Macrobio pues ya tenemos las dos cosas mezcladas. Pero bueno, para eso así tengo como explicación puntual, así que ahorita lo vemos. Aparte de eso, no sé si hay como alguna otra cosa. En resumen, y para no perdernos, regreso a esta diapositiva, ¿no? Y esto es lo que encontramos en el cosmos platónico. Es un cosmos ordenado, tiene un alma, es uno solo, pero está compuesto por los cuatro elementos, está perfectamente cohesionado por este pegamento cósmico que es la amistad, es circular o esférico y se mueve de esa manera, es temporal, es una imagen móvil de lo eterno, y esa movilidad se manifiesta en el tiempo. Tiene 7 planetas, por supuesto es geocéntrico y tiene un orden matemático, ¿no? Así como muy en resumen, eso es lo que me gustaría como resaltar del cosmos platónico. Por supuesto en el Timeo hay muchas otras cosas, pero pues eso nos llevaría como todo un semestre. Lo que pasa en Aristóteles es que tenemos algunas cosas que coinciden con el cosmos platónico, pero algunas otras que difieren, ¿no? Entonces, bueno, sobre estas cosas que coinciden y que están aquí en blanco, pues ya no me voy a detener tanto, porque básicamente es lo mismo que encontramos en Platón, salvo algunos detalles, porque en Aristóteles vamos a encontrar también un universo finito, porque es esférico y la esfera tiene una superficie que en el cosmos sería la esfera de las estrellas fijas, y más allá de ahí no hay nada, tiene un fin en sentido material, ¿no? Es unitario también, dice, es uno, no puede haber dos, solamente puede ser uno. Es esférico porque la figura más perfecta es la esfera. Tiene un movimiento circular que se realiza en torno a un centro, que por supuesto es la Tierra, y en tanto tal es geocéntrico. Aristóteles, por supuesto, también acepta los 7 planetas y también acepta la jerarquía de los elementos, ¿no? Hay una tierra, hay un fuego, hay dos elementos intermedios, pero aquí vienen como los cambios, que son justamente estas cosas que están marcadas en rojo, porque, y son sobre las que me quiero centrar, porque justamente en Aristóteles vamos a encontrar que empieza hablando de dos tipos de movimiento, y a partir de hablar del movimiento se desencadenan muchas otras cosas. Se desencadena una distinción entre los 4 elementos y el éter. Aquí sí hay una distinción bien fuerte entre el éter y los elementos. Para Platón, como acabo de decir, el éter es fuego todavía. Para Aristóteles el éter es otra cosa. Ujú. En Aristóteles tenemos tierra, agua, aire, fuego y otra cosa. El éter no es ninguno de estos 4 elementos, es otra cosa. Es como en la película del quinto elemento, ¿no? Justamente por eso es como el quinto elemento, si se acuerdan. Había como una piedra para cada elemento y había un quinto elemento que era como súper importante y era como esta chica, ¿no? O sea, básicamente viene de Aristóteles como esta cosa. El éter es otra cosa, no es ninguno de ellos. Y eso va a dar pie también a una distinción sublunar, supralunar, que ya hemos adelantado en alguna clase, y a distinción del universo platónico, donde el cosmos fue creado en algún momento, en particular por el demiurgo. En Aristóteles no se da eso, ¿no? Para Aristóteles el mundo ha existido siempre y así va a existir siempre. De ahí que a veces se prefiera como alguna de estas posturas como en la Edad Media, porque como saben, o bueno, quizá como tengan cierta noción, pues Aristóteles fue como uno de estos pensadores muy, se me va la palabra, como muy arraigados en el pensamiento medieval y sobre todo escolástico, como Tomás y Alberto Magno y estos autores, pero tenía como ciertos problemas, ¿no? Como justamente este de que pues siempre ha existido, ¿no? La Biblia dice tal cual que el universo
empezó a existir en algún momento, pues lo cual parece que encaja un poco más con la idea platónica, ¿no? Del demiurgo. Pero bueno, este es como el resumen general, por supuesto, hay que hacer como algunos comentarios. Y todo esto del cosmos aristotélico está en este otro texto que es el Decaelo de Aristóteles, que por supuesto hablar de la cosmología aristotélica es un poco más compleja, porque no solamente está en el Decaelo, sino en la física, en la metafísica, en los meteorológicos, en acerca de la generación y la corrupción, etcétera. Pero en acerca del cielo, pues se centra como en justo lo que llama el cielo, ¿no? El orbe. Eh, no, perdón, no era el orbe, era el cielo, o el término que usa es Uranos. Ujú. ¿Qué significa eso? Cielo. Sin embargo, a veces se entiende como cosas distintas, a veces se entiende como la esfera de las estrellas fijas, a veces se entienden los planetas, o sea, este cielo de arriba, y a veces se entiende como todo. Ujú. Y bueno, si pudieron revisar el texto, se dan cuenta que es un poco más complejo, porque por supuesto, Aristóteles era alumno de Platón, estaba en la academia con Platón. El mismo texto de acerca del cielo empezó siendo un comentario al Timeo de Platón. Ujú. De manera que Aristóteles tiene bien presente todas estas cosas del cosmos platónico, pero va a tener ciertas diferencias. Para Aristóteles, el cosmos, el Uranos, el cielo, es un ser vivo y por eso se mueve. No animado como Aristóteles, como en Platón, pero sí vivo. Y es un problema porque justamente en la introducción al texto, estos autores dicen, aquí hay como una evolución de Aristóteles, porque el movimiento que le otorga al cosmos al principio estaba relacionado con un alma, en su etapa muy platónica. Después estaba relacionado con que este movimiento es intrínseco a los astros, se mueven por sí mismos. Y también hay un tercer momento en el que este movimiento más bien está dado por el motor inmóvil, que es algo que está en la metafísica. Entonces dicen, pues hay como una especie de evolución. Quizá lo que sí se abandona es que el universo esté animado. Para Aristóteles no hay un alma en el universo. Para Aristóteles no hay un demiurgo. El cosmos es ordenado, por supuesto, eh, pero no fue creado por un demiurgo, ni tampoco le metió un alma, como sí lo hizo Platón. Ujú. Entonces, eh, todas las cosas que dice Aristóteles acerca del cosmos comienzan con algo en apariencia muy inocente, como es el caso del movimiento. Y Aristóteles, que es un personaje como muy ordenado y muy sistemático y muy lógico, dice, hay dos tipos de movimiento. Ujú. Hay dos tipos y solo hay dos tipos de movimiento. Un movimiento rectilíneo y un movimiento circular. Ajá. El movimiento rectilíneo sobre todo se da de manera ascendente y descendente. De manera que un movimiento que se da de esta forma o se aleja del centro, si tenemos aquí el centro y ascendemos, lo que hacemos nos estamos alejando del centro. Como si yo aviento una piedra hacia el cielo, se está alejando de mí, se está alejando del centro, porque Aristóteles está pensando en un universo geocéntrico también. Y cuando regresa, pues se está acercando. Lo que hace es un movimiento rectilíneo hacia arriba o hacia abajo. Y esto tiene que ver con dos cosas que llama la levedad y la gravidez. Es leve algo que sube, ¿no? El fuego diría que es leve, ¿no? Aristóteles diría que estos globos aerostáticos donde uno se sube en Teotihuacán y desde donde puede ver las pirámides, eh, son leves, ¿no? Y es bien interesante porque estos globos funcionan con aire caliente, ¿no? Calientan el aire y ese aire leve es lo que hace que se eleve el globo, valga la redundancia. O sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Mientras que eh, la gravedad, la pesadez literalmente, tiene que ver con descender, ¿no? O sea, cuando estamos en este globo, digo, nunca me he subido a un globo, pero estaría padre verlo. eh,
siempre debe estar prendido como el fuego, ¿no? Para que se mantenga, o sea, para que el fuego esté presente y podamos subir. Pero evidentemente en algún momento hay que bajar y pues hay que quitar el fuego. Lo que Platón, Aristóteles dirían, pues es que el fuego se va, el aire se condensa, agarra más de agua y de tierra, se vuelve grávido, se vuelve pesado y pues naturalmente lo que hace es tender hacia el centro. Y aquí empieza como esta distinción aristotélica, porque dice, este movimiento ascendente y descendente es propio de los cuatro elementos. Es propio de la tierra, el fuego, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y si se dan cuenta con lo que hemos visto en otras cosas, este movimiento se da de la tierra al fuego y de regreso. Pero no se puede dar directamente, sino pasando por el agua y el aire. Entonces, de manera que esto siempre está moviéndose así. La constitución de toda la materia tiene estos cuatro elementos, pero en grados diferentes, ¿no? Entonces siempre se está jugando con este movimiento en esta jerarquía y esta cosa que es ascendente y descendente. Y en esta explicación muy lógica que da Aristóteles dice, el movimiento ascendente y descendente es propio de la materia, es propio de lo que está creado de los cuatro elementos, eso no se lo discute a Platón. Todas las cosas están creadas de los cuatro elementos, todas las cosas materiales. Y si hay cosas que se mueven así, y hay dos tipos de movimiento, debe haber cosas que se muevan de otra forma. Uh-huh. Tenemos que el movimiento ascendente y descendente rectilíneo corresponde a los cuatro elementos, pero dice Aristóteles, debe haber otro elemento que se mueva de manera circular. Y ese otro elemento que se mueve de manera circular es el éter. Uh-huh. Un movimiento rectilíneo lo que hace es que nos lleva de un extremo a otro, nos lleva de un punto a su opuesto. Y en ese sentido es un movimiento imperfecto, dice Aristóteles. Y ese movimiento también está relacionado con la vida y la muerte y la generación y la corrupción. Ajá. Porque un movimiento que nos lleva a su opuesto nos lleva o de la vida a la muerte o de la perfección a la imperfección. Bueno, la perfección no se puede dar acá abajo, ¿no? Nos lleva como a la corrupción, es lo que dice, o a la generación, ¿no? Como vida y muerte estarían en este nivel. Propio de los cuatro elementos. Sin embargo, el movimiento del éter es circular. Y el movimiento circular no es imperfecto porque no lleva a ningún opuesto. O sea, si uno, es como cuando uno se sube a los caballitos en la feria, ¿no? Pues te subes en un punto, los caballitos lo que hacen es girar y regresarte al mismo punto. No te llevan a un punto opuesto, ¿no? No es como si yo me aviento, no sé, del bungee. O sea, que estoy en la cima del bungee y me aviento y caigo en el lugar opuesto. No es como si yo me aviento un clavado en la quebrada, ¿no? Que estoy arriba en estas piedras y llego al otro lado. Sino que los caballitos lo que hacen es que me llevan al mismo punto. El movimiento rectilíneo lleva de un lugar al otro, de un punto a su opuesto, pero el movimiento circular lleva de lo mismo a lo mismo. Uh-huh. Y en tanto tal, dice Aristóteles, ese movimiento es un movimiento perfecto. Y este movimiento circular, que es propio del éter, es un movimiento que se da en los astros, que se da en los planetas. Uh-huh. De manera que aquí tenemos ya otra vez marcada esta distinción. Los cuatro elementos sí generan todas las cosas materiales, pero son las que corresponden aquí abajo, al mundo de aquí abajo, mientras que el éter es ese elemento del que están hechos los astros. Uh-huh. Hay una distinción aquí ya como muy fuerte, ¿no? Tenemos aquí abajo los cuatro elementos y allá arriba el éter, que se parece un poco a lo que dice Platón, porque Platón dice, hay animales que son de fuego y esos animales son los astros. Y recordemos que el fuego superior se llama éter en Platón, pero Aristóteles dice, no, hay una distinción bien fuerte, hay una barrera, que ahorita vamos a ver cuál es, una frontera, y todo lo que esté arriba de la frontera se mueve circularmente, es perfecto, ahí no hay generación y corrupción, ahí todo es perfecto, ahí no hay vida y muerte, ahí todo es imperecedero y divino, bueno, cuasi divino. Y todo lo que está debajo de esa barrera está formado de estos cuatro elementos, se mueve hacia arriba y hacia abajo, y ahí sí hay generación y corrupción, vida, muerte,
etc. Ujú. Y, por supuesto, esto habla de una frontera bien definida. Voy a pasar la diapositiva. Creo que esta no funciona. Sí, esta sí. Y eso habla de una frontera como bien definida que no es otra, sino la esfera de la luna. Bueno, sí, sí sirve esta de acá. Porque se acuerdan, ¿no? Lo que dijimos es que, lo que hemos dicho ya incluso sin haber apelado a estos textos, es que tenemos la Tierra en el centro. Por supuesto, la explicación de Aristóteles también supone un universo geocéntrico. La Tierra en el centro, rodeada por eh, los 7 planetas y la esfera de las estrellas fijas. La frontera que marca esta distinción es la esfera de la luna. Y eso se ve claramente porque dice Aristóteles, el hecho de que nosotros prediquemos como este movimiento circular de los astros es algo que se puede ver, ¿no? Si nosotros vemos el cielo, vemos que el cielo se mueve circularmente. El Sol, la Luna y los demás astros giran alrededor de la Tierra en un movimiento circular. Y el primer astro, el astro más cercano que nosotros vemos que se mueve circularmente y que además es circular, esférico, es la Luna. De modo que de ahí para arriba todo esté formado de éter y de ahí para abajo todo está formado de los 4 elementos. Lo cual nos lleva a esta distinción que ya habíamos hablado antes, que es la distinción sublunar-supralunar. El mundo sublunar es el mundo de aquí abajo, es el mundo de los 4 elementos, es el mundo que se mueve ascendente y descendentemente, es el mundo donde hay generación y corrupción, y el mundo supralunar es el mundo que está arriba de la luna, que se mueve de manera circular, de lo mismo a lo mismo, donde todo es perfecto, donde no hay generación ni corrupción y todo es bonito, ¿no? Cuando leímos el texto de Cicerón, bueno, Escipión el abuelo le dice a Escipión, el que se quedó dormido, le dice, todo lo que ves debajo de la esfera de la luna es mortal y perecedero. Y está aludiendo justamente a esta distinción aristotélica, con excepción de las almas humanas, porque las almas humanas vienen de otro lado. Uh-huh. Entonces, aquí Cicerón pues ya está bebiendo como de las dos, como de los dos modelos, ¿no? Y en Aristóteles tenemos justo esta distinción sin la mención al alma. Todo lo que está por abajo de la esfera de la luna es mortal y perecedero, sometido a la generación y a la corrupción, y todo lo que está por encima es bonito. Uh-huh. Entonces ahí está como esta cuestión. Y esto, por supuesto, nos lleva a una distinción muy fuerte en donde tendríamos al menos 2 cosas. Por un lado, que hay 2 tipos de mecánica, que es una sería la mecánica celeste, cómo se mueven las cosas ahí arriba, y otra sería la mecánica terrestre. De manera que las explicaciones de lo que pasa aquí abajo no se aplican a lo que pasa allá arriba, y viceversa, lo que pasa allá arriba no explica lo que pasa acá abajo. Y la segunda cosa es que parece que hay una suerte de incomunicabilidad entre ambos polos, ¿no? Porque el éter, pues es como el fifí, ¿no? Es como la cosa que está allá etérea, tal cual, y no se junta con los 4 elementos porque los elementos son como estos elementos materiales. Lo cual es como un problema, bueno, no un problema, sino una cosa que los platónicos van a tratar como de resolver, porque en los platónicos, como lo es Macrobio, sí hay un contacto, sí hay una influencia entre el mundo celeste y el mundo terrestre, y viceversa, en cierta medida. Pero bueno, más o menos así sería como esta cosa. A ver, voy a regresar acá. Eh, y tenemos esto, ¿no? A partir de estos 2 tipos de movimiento, tenemos esta distinción bien fuerte entre 4 elementos y éter, sublunar, supralunar. Por supuesto, la luna, si bien es la frontera que marca como esta distinción, pertenece al éter. Aristóteles diría que la luna está hecha de éter, que Marte, el Sol está hecho de éter, y por eso son circulares también, ¿no? Porque pues el éter solo se mueve de manera circular, de manera que todo allá arriba es circular. Uh-huh. Y por supuesto esta cosa
no fue creada, sino que siempre ha existido eh, toda la vida. Y entonces, bueno, ese es como súper resumen de lo que pasa en Decaelo. Aquí está explicado qué cosa pasa con el éter. No sé si eso responde a tu pregunta, Eduardo, o si haya como alguna otra cosa que quieran como añadir. Quedó claro, muchísimas gracias, profe. Ok. Y bueno, y entonces estos son como eh, pues los elementos que quería como destacar en estos dos textos, ¿no? Porque ya nos los hemos encontrado de alguna manera en los textos de, de Macrobio, en los textos de Cicerón, y pues siempre está bien como que tengamos esto presente. Solamente me gustaría agregar dos cosas que son como añadidos culturales, y es que esta distinción sublunar-supralunar va a dar pie después a una distinción posterior, de la cual ya hemos hablado también un poco, y es que eh, en los platónicos posteriores, quizás ya en Macrobio se nota esto, vamos a tener una distinción ya no solamente en dos mundos, en los dos mundos aristotélicos, sino en tres. Vamos a hablar de un mundo elemental, de un mundo celeste y de un mundo supraceleste, que es algo que va a llegar incluso al Renacimiento. Lo vamos a encontrar en autores como Agripa, como Giulio Camilo, como Giordano Bruno, como Marsilio Ficino, que a la base tiene justamente esta distinción aristotélica, porque el mundo elemental, como su nombre lo dice, es el mundo de aquí abajo, el mundo que está conformado por los cuatro elementos. O sea, para Platón los cuatro elementos estaban regados por todo el cosmos, pero a partir de esta distinción los cuatro elementos están de la luna para abajo. Ajá. Y esto es el mundo elemental. Nosotros vivimos en el mundo elemental. El mundo celeste, como su nombre lo dice, corresponde a los cielos, entendido como las esferas de los planetas. Eh, Todos estos planetas que se mueven en círculo, que van de lo mismo a lo mismo, conforman el mundo celeste. Pero aquí tenemos un agregado que es el mundo supraceleste, que como su nombre lo dice, está arriba del mundo celeste. Y ese mundo supraceleste corresponde con estas hipóstasis platónicas a las que hemos aludido la clase pasada. El mundo elemental corresponde a la Tierra entendida como planeta y a los cuatro elementos. El mundo celeste corresponde a los 7 planetas y la esfera de las estrellas fijas. Y el mundo supraceleste va a corresponder a estas tres hipóstasis que en orden ascendente serían el alma del mundo, que es de donde vienen además nuestras almas, el nous, el intelecto, la mente angélica o el demiurgo, que serían como estos niveles de acá. Bueno, esta es una visión cristiana, ya habíamos dicho, y hasta arriba tendríamos la divinidad. De manera que en esta imagen del mundo, que ahorita espero que podamos ver más clara con estos agregados platónicos y aristotélicos, vemos cómo se funde una imagen ontológica en donde la unidad se desdobla a la materia, en la que se inserta una imagen física, que es evidentemente geocéntrica, ¿no? No chocan las dos, o sea, se encajan perfectamente. En una visión cristiana, por supuesto, tendríamos estos cuatro elementos, que es esta otra imagen de acá. Después tendríamos la frontera de la luna, los planetas, tendríamos las esferas fijas, tenemos aquí un primum mobile, que sería como lo que se encarga de mover el cosmos, un círculo cristalino, y a partir de ahí tendríamos una serie de jerarquías celestes o jerarquías angélicas que sirven de intermedios para llegar a Dios. De manera que el alma viene de más allá de lo que Platón llama el cuerpo del cosmos. El alma viene de más allá de la esfera de las estrellas fijas, cae a la Tierra y la idea es que en algún momento va a tener que regresar, ¿no? Y así como pasó por estos sucesivos grados intermedios hacia abajo, tendrá que pasar por estos sucesivos grados intermedios hacia arriba, que es algo que vamos a ver eh, la clase que viene cuando regresemos un poco a Macrobio.
La otra cosa que es más bien así como dato curioso, como agregado cultural también, es que esta idea se la robé a alguien una vez en el instituto, no me acuerdo quién, que justamente estaba hablando de esta distinción sublunar supralunar en Aristóteles y lo relacionaba con la iconografía cristiana y en particular con la iconografía de la Virgen, porque no sé si han leído Apocalipsis, en Apocalipsis 10:12, Apocalipsis 12:10, no me acuerdo, eh, dice algo así, ¿no? Entonces vi una mujer embarazada, vestida de sol y parada sobre la luna, que gritaba por los dolores del parto. En ese momento es cuando sale el demonio de 7 cabezas y 10 colas, y en ese momento es donde aparece también San Miguel y manda al diablo al infierno, ¿no? Lo arroja como al infierno. Lo interesante de esta iconografía o de esta concepción, decía este investigador, que no me acuerdo si era, ahí no me acuerdo quién era, decía es que es bien interesante que la Virgen esté parada sobre la luna y no sobre la tierra, ¿no? Porque la Virgen tiene algo de divino, ¿no? O sea, la Virgen es la madre de Dios, la Virgen es etérea, por así llamarlo. Entonces no puede estar parada sobre la tierra porque la tierra es mundana. De manera que es bien interesante que está parada sobre la luna. Esta pintura a mí me gusta mucho, es La mujer del Apocalipsis de Cristóbal de Villalpando, que es una cosa que está en la sacristía de la catedral, ahí en el Zócalo. Si pueden verla, es maravillosa, es una cosa gigantesca. Cobran 5 pesos por entrar a verla, pero vale la pena. Y me gusta mucho porque retrata como, no solamente el pasaje bíblico, ¿no? O sea, que digo, no sé cuál sea su relación con la Biblia y con la religión en general. Usualmente la gente de filosofía le hace así como fuchi estas cosas, pero tiene como muchas cositas que resaltar, ¿no? Entonces, esta pintura no solamente retoma el pasaje bíblico y lo representa completo, porque evidentemente la mujer embarazada es María, que esté vestida de soles como este resplandor. El texto bíblico también dice que tiene una corona de 2 estrellas, parada sobre la luna, llega el diablo, San Miguel, etcétera, sino que retoma toda esta idea de esta imagen del mundo que estamos revisando y que bebe desde Aristóteles, ¿no? Y en donde tenemos esta distinción sublunar, supralunar, donde lo supralunar es lo de aquí abajo y perdón, lo sublunar es lo de aquí abajo y lo supralunar es lo de allá arriba, que en este momento se identifica con esta divinidad. Por supuesto, no es la divinidad como pura y dura, porque todavía hay un nivel más arriba, que de nuevo no estaría identificado con Dios. Y si ustedes se ponen a ver como iconografía de la Virgen, hay muchas vírgenes que están paradas sobre una luna. Sobre todo la iconografía que tiene que ver con la concepción, porque justamente este es el momento como de la concepción, ¿no? La Virgen de la Concepción, la Purísima Concepción, la Inmaculada Concepción, usualmente está parada sobre una luna. Entonces, aunque no sean creyentes, pueden, si van a alguna iglesia alguna vez que sea de la Virgen, pueden ver que está parada sobre una luna. Que la luna tiene de nuevo implicaciones simbólicas muy fuertes, no solamente esta cuestión cristiana. Incluso la Virgen de Guadalupe, que está en la basílica, está parada sobre la luna porque es básicamente el mismo momento el que está retratado. Está vestida eh, de sol, coronada de estrellas, parada sobre la luna y embarazada, etc. Entonces es como bien interesante, ¿no? Como estas cuestiones que pueden partir de una cuestión filosófica, que a su vez parten de una cuestión observacional, porque el mismo Aristóteles dice, nosotros podemos ver que la luna se mueve en círculo, si se mueve en círculo es éter, si es éter está separado de esto, empiezan a tener algunas connotaciones culturales y filosóficas más fuertes, ¿no? Que es como les decía, no sé si la clase pasada o hace 2 clases, que seguramente hay muchas cosas que a nosotros nos parecen absurdas o que no creemos en ellas, como la revelación de Juan en el Apocalipsis, la religión, el tarot, la astrología, etcétera, pero que en un trasfondo como rigurosamente tratado, tienen un porqué, ¿no? Tienen un algo ahí que les da sentido
Y es algo que pues ya revisaremos en un par de clases. Pero bueno, hasta acá los elementos como culturales. Eh, bueno, por ahora quisiera dejarlo hasta acá. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario en torno a esto. No, ninguno, profe. Bueno, y si no hay nada, pues lo dejaríamos hasta acá. Espero que esta vez no haya sido así como demasiada información. De cualquier manera, todas estas cosas son elementos sobre los que tenemos que estar regresando porque básicamente la imagen del mundo en la Edad Media es esta, ¿no? Entonces hay que regresar sobre eso. Pues bueno, entonces, si ya no hay nada, lo dejamos acá. La semana que viene no tenemos clases porque es 15 de septiembre, entonces seguramente vamos a estar comiendo como puercos todos. Y pues nos veríamos dentro de 2 semanas. Y lo que vamos a ver dentro de 2 semanas es vamos a regresar al texto de Macrobio y vamos a ver justamente esta parte donde habla de cómo las almas caen hacia el cuerpo, ¿no? Y entonces cuando veamos estos pasajes de cómo el alma se mete en nuestros cuerpos, va a tener sentido todas estas cosas que hemos revisado y aparte va a dar pie para hablar de algunas otras. Entonces les voy a anotar por ahí en el Facebook, en el Classroom, las páginas. Les dejaré como algún videíto y pues nos vemos en 2 semanas, ¿vale? Muchas gracias por haberse conectado. Sí, Arturo, ¿querías preguntar algo? ¿Qué piensas del esoterismo ¿El esoterismo en qué sentido? en esta vinculación que hay muchas cosas que, como dices, se encuadran con el esoterismo, ¿no? Pues creo que hay que manejarlo un poco con cuidado, ¿no? Porque por eso te preguntaba qué entendías por esoterismo, porque esoterismo, en su sentido primigenio, tiene que ver con una enseñanza oculta, con una enseñanza reservada para los iniciados. Ajá. Eh, la propia Academia Platónica tenía como enseñanzas reservadas para los iniciados, ¿no? Y no por eso hablaban de fantasmas y de apariciones. Eh, el problema es que justamente con el paso de los siglos, el esoterismo fue como, o las cosas que se quedaron en el esoterismo fueron cosas más bien que tenían que ver justo con esto, ¿no? Con, no sé, las apariciones de los muertos, cómo los astros influyen en si me va a ir bien o no, etcétera. ¿Qué opino yo? De nuevo, creo que son cosas que en el fondo tienen un fundamento fuerte, incluso filosófico, si uno lo rasca bien, pero también son cosas en las que uno está así como en la cuerda floja, ¿no? Porque es muy fácil de ahí caer en charlatanería o caer en cosas extrañas si uno no tiene el suficiente rigor metódico. No creo que de por sí estén mal, o sea, si uno va a la sección de esoterismo en Gandhi o en el sótano, seguramente se encuentra textos sobre ángeles, textos sobre no sé, cosas de hinduismo y los chakras, cosas sobre el tarot, cosas sobre magia, sobre demonología, lo cual no quiere decir que todo eso sea charlatanería y esté basado en mentiras. Sí tiene un trasfondo fuerte, pero también es cierto que ahora últimamente son como temas muy banales y a los que es muy fácil ir sobre el cascarón, como decía la otra vez, sin ir como a fondo. Entonces, si yo me acercara, como de hecho lo he hecho, a algunas cuestiones esotéricas, pues nunca trataría de perder el rigor y de ser como muy cuidadoso con eso, ¿no? Pero no sé, espero haber contestado tu pregunta. Sí, gracias. Y si no, pues ya luego haremos una sesión con una ouija y a ver qué nos dice. Porque además, o sea, aceptar todo eso, o sea, aceptar el esoterismo como la ouija y el tarot, y esto supone también aceptar una imagen del mundo, ¿no? De ahí que cuando nosotros no creemos en esa imagen del mundo o no compartimos esa imagen del mundo, pues todas esas cosas esotéricas nos parecen charlatanerías, ¿no? Pero pues creo que hay que, de nuevo, tomarlo como con pincitas. Pero bueno, espero haber contestado y si ya no hay otra cosa, eh, ahora sí, acá la dejamos, ¿no? Y nos veríamos la siguiente clase.